Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Esparza. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial número 2, Unidad 1, Inferencias a partir de dos medias. Mi número de control es el 1821-1158. Esta tarea se entrega el 2 de febrero de 2019 con el profesor Juan Morales. Vamos con el siguiente. Los temas a desarrollar son el 9.2, inferencias acerca de dos proporciones, el 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes, y 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes, y por último 9.5, la comparación de la variación de dos muestras. Bueno, continuamos. 9.2. Inferencias acerca de dos proporciones. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Ok, inferencias acerca de dos proporciones. Las bolsas de aire, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags, de Meyer y Finney. Chains en volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05, o sea, 95%, para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con autos del aire. Para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces tenemos aquí una tabla donde nos muestra los muertos de ocupantes, que es de 41 con bolsa de aire, y sin bolsa de aire es de 52. Tenemos que las pruebas son, el número total de ocupantes fueron de 11.541 y en el caso de los 52 muertes de ocupantes fueron de 9.853, que son menos muertes con bolsas de aire, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ¿no? de la idea. Pero bueno, vamos a agregar estos datos a Minitab, los cuales ya los tengo agregados para no demorarme más. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es revisar si la hipótesis nula va a ser someter a esas dos proporciones, ¿no? Entonces, por lo cual la hipótesis alternativa será demostrar que la proporción, en este caso la primera, es menor a la proporción de los carros que no usan bolsas de aire. Vamos a ver si la hipótesis alternativa va a ser menor. Entonces vamos a irnos a estadística. Vamos a ir a estadística básica y vamos a agregar dos proporciones. Vamos a dar aquí. Y en este caso le damos en datos resumidos, yo lo tengo en español, sería en Summarized Data, le vamos a colocar en datos resumidos. El número de eventos tenemos que es de 41 y sin bolsas de aire son 52. Número total de ocupantes o ensayos son 11.541 y la muestra número 2 es de 983, 9853, ¿no? 9.853. Pues vamos a ir a opciones. Vamos a elegir el nivel de confianza, que es de 95.0, que en realidad nos dice que es de 0.05, pero pues estamos en lo correcto, ¿no? El nivel de confianza es el correcto que necesitamos. Vamos a colocar primeramente que sea menor, que es lo que intentamos saber si la hipótesis alternativa va a ser menor. Entonces vamos aquí a utilizar esta opción y vamos a calcular las proporciones. A ver, en este caso se me estaba olvidando, vamos a utilizar el cálculo agrupado de la proporción en lugar de por separado, ¿no? Entonces, a aceptar, y ya nos arroja aquí la información. Vamos a hacer un poquito más grande.
Entonces aquí tenemos nuestra muestra, nuestros datos. La estimación de la diferencia es de límite superior de 0.0002, que viene siendo multiplicado por 100, y de 0.0017. Tenemos la prueba de hipótesis nula y la aproximación normal. Esto no lo menciona el profesor en la explicación, pero aquí se utiliza para automático el método de exacta de Fisher, donde ya nos da el valor de P, o valor de el p-value, como p-value, que es de 0.76, por lo cual tenemos que es menor, utiliza un nivel de significancia de 0.05, por lo cual la proporción basado en el p-value, la proporción de muertes de los ocupantes es menor a la proporción de los que no usan bolsas de aire. Entonces, podemos sacar también el intervalo de estos dos, de una manera utilizando el Minitab. Podemos usar el control E o regresarnos aquí, estadística básica, dos proporciones, pero en este caso utilizar control E, y aquí nos regresa, ¿no? Entonces vamos a utilizar ahora diferencia hipotética. ¿Para qué? Para que nos arroje el intervalo. Y aquí lo tenemos. El intervalo es de 0.0 menos 0.003521 y 0.00071. Bueno, entonces avanzamos con el siguiente subtema. Iniciamos con el subtema 9.3, el cual habla de las inferencias acerca de dos medias muestras independientes. Las definiciones son: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están variados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Me It All Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces, aquí nos dice que lo que nos pide el ejercicio es, bueno, el ejemplo, no me deja, esto pequeño para poder editar, pero nos dice, utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. ¿Qué quiere decir esto? Queremos saber si hay igualdad, queremos saber si los datos que nos dan pronuncian el mismo número ¿cómo se dice?, de palabras. Y aquí tenemos los datos, los acabo de agregar. Dice que los hombres, la cantidad de muestra fue de 186, con una media de 15.668.5 y con una desviación estándar de 8.632.5. En el caso de las mujeres, la muestra es un poquito más mayor,
de 210 y la media es de 16.215, por lo cual a primera vista sabemos que es mayor en mujeres, hay diferencia, y el S2 o la desviación estándar es de 7.301.2, por lo cual nuestros datos se encuentran cercanos a la media, ¿no? Entonces, vamos a realizar una prueba de hipótesis donde se va a comparar las dos medias. Va a ser, la idea es someter las dos medias para ver si existe alguna diferencia. Nuestra hipótesis nula, o en este caso nuestra hipótesis cero, va a ser que sean iguales como tanto media 1 y media 2. Nuestra hipótesis alternativa sería lo contrario, la diferencia. Entonces vamos a abrir Minitab y vamos a colocar datos sumarizados. ¿Por qué? Porque no tenemos una tabla de datos donde podamos construir nosotros la información. Entonces puede ser sumarizados, quiere decir que vamos a abrir nada más el stat o estadísticas, estadística básica, y vamos a colocar dos muestras, T de dos muestras. ¿Okay? Y vamos a colocar datos resumidos. Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra de los hombres es de 186 y el tamaño de la muestra de las mujeres es de 210. Tenemos que la media de la muestra es de 15,668.5 y el de las mujeres es de 16,215, es decir, 16.215. La desviación estándar es de 8.632.5 en el caso de los hombres y de las mujeres es de 7.301.2. En opciones tenemos que el nivel de confianza es de 0.05, que viene siendo el 95%, y nos pide saber la diferencia, por eso vamos a colocar la hipótesis alterna como diferencia, que ya lo mencionamos. Mencionamos que la hipótesis nula tiene que ser iguales y la hipótesis alterna tiene que ser distinta. Entonces vamos a aceptar y nos va a arrojar Minitab automáticamente todos nuestros datos. Aquí podemos ver que la muestra 1 es de 186, todos los datos que se encuentran en el ejemplo, y tenemos, se agrega lo que es el error estándar de la media de 633 y 504. La estimación de la diferencia del 95% es de menos 2.137 a 1.044, una diferencia de 547. Eso lo podemos ¿cómo se llama? Revisar. Y la prueba nula, que viene siendo U menos U2 igual a 0, diferencia. Tenemos un valor T de 0.68 y un valor P de 0.50. Si nuestro valor se encuentra por debajo del 0.05, quiere decir que podemos aceptar nuestra hipótesis nula. En este caso, se encuentra por encima del 0.05, ya que son 5 decimales, que es el 50%. Quiere decir que debemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, más bien, no se va a rechazar, sería, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni rechazar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la estimación de la diferencia, que es de 2137 a 1044, que pasa por el 0. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar. Vamos con el siguiente ejercicio. Distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter cilindros es mayor que la distancia. Para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros.
Construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí una comparativa de los carros de 4 cilindros contra los carros de 6 cilindros. Entonces ya nos arroja directamente los datos y vamos a hacer el mismo procedimiento que con el de las mujeres y hombres que hablan más o mencionan más palabras. Entonces vamos a utilizar estadística básica y dos muestras. Una vez estando aquí en dos muestras, vamos a agregar el tamaño de la muestra. 13 automóviles serían el caso de los de 4 cilindros. 4 cilindros. La distancia media de frenado es de 137.5 pies. Y la desviación estándar es de 5.8 pies. Ya tenemos los datos aquí. Tenemos que nuestra muestra es de 13. Nuestra medida de frenado es de 137.5 y nuestra desviación estándar es de 5.8, el cual militar automáticamente lo va a redondear. Ahora vamos con el siguiente. Se obtiene una muestra aleatoria simple de dos automóviles de 6 cilindros. Ya tenemos otro dato aquí, color verde. Una media, vamos a hacer eso más pequeño, una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Entonces vamos a colocarlos aquí. Tenemos 12 de 6 cilindros, tenemos 136.3 y tenemos 9.7. ¿Okay? Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Opciones 0.05 ya se encuentran. Y dice utiliza un nivel de significancia. Construir un intervalo de confianza de 6, ¿ok? Entonces vamos a construir un intervalo colocando la diferencia hipotética y vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestra información. Tenemos un error de estándar de la media de 1.6 contra 2.8. Tenemos que nuestra primera información viene siendo los de 4 cilindros contra 6 cilindros. Tenemos una diferencia del menos 5.61 a 8.01. Por lo cual podemos determinar, no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula como la hipótesis alterna, ya que en nuestro p-value es de 0.71 sobrepasando el nivel de significancia de 0.05. Proseguimos con el subtema 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes. Definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en una relación inherente. Ejemplo, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas, combinada por la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Eso es interesante, ¿no? El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado altas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01
para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema, para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que el nuevo sistema. Y determina el intervalo de confianza para la diferencia entre el sistema antiguo y el sistema nuevo de calificación. Vamos a ver el documento que nos compartió el profesor. Un poquito de abrir. Aquí va. Ok. Aquí lo tenemos ya los datos que fueron compartidos por el profesor Juan Morales. Y tenemos aquí las calificaciones del antiguo sistema y el nuevo sistema, del cual ya se encuentra el cotejo de las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Vamos a irnos a estadística básica, y vamos a ir a T pareada. Y como lo menciona en la diapositiva anterior, se dice que son pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población, no sé, la comparativa, ¿no? Entonces vamos a utilizar datos resumidos, que en este caso vamos a utilizar, yo había dicho datos resumidos, pero recordemos que los datos resumidos cuando no tenemos ningún dato, una muestra en sí, como por ejemplo aquí, que tenemos un cotejo. Entonces vamos a utilizar la muestra 1, que será antiguo sistema de calificación, vamos a seleccionarlo contra el nuevo sistema de calificación. Vamos a ir a opciones y tenemos que es del, nos dice el problema que es del 0.01, que esto es igual a 99%. Y queremos saber, nos dice, determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo. Dice que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces vamos a utilizarlo aquí como mayor que el nuevo sistema. Recordemos que en nuestra hipótesis nula tienen que ser idénticos y la alterna pues son diferentes. Vamos a revisarlo. Y aquí ya nos arroja la información, o voy a hacer unos poquitos abajo para que se vea más. Dice, ya tenemos nuestra muestra que son de 20, nuestra media es de 22.70, nuestra desviación estándar es de 5.37 con un margen de error estándar de 1.20. Nuestro nuevo sistema de calificación es de 20 con 20.35 de la media, desviación estándar de 4.72 y con un margen de error de la media de 1.05. Estimación de la diferencia pareada. Aquí tenemos que la media es de 2.35, la desviación estándar de 0.74, un error estándar de la media de 0.16 y con un límite inferior del 99% de 1.927. Ya tenemos aquí nuestra prueba donde nos dice que el valor T es de 14.10 y nuestro valor P es de 0.000, por lo cual nuestro valor se encuentra debajo de 0.01. Podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para demostrar, para rechazar nuestra hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna debido a que podemos decir que efectivamente se encuentran nuestros datos antiguos son mayores que los nuevos.